El capitán Alonso era un hombre curtido por el sol y salado por el mar. Su barba gris ocultaba una sonrisa que rara vez mostraba. No era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos, azules como el océano, contaban historias de tormentas, tesoros y la incesante búsqueda de lo desconocido. Su embarcación, el viento marino, era tan singular como él, con velas remendadas y un casco que había resistido más de una embestida de las olas. Era un barco que navegaba con propósito, no solo a la deriva. Un día, mientras cruzaban las tranquilas aguas del mar de coral, un suceso inesperado rompió la monotonía del viaje. Una niebla, más densa que cualquier otra que el capitán hubiera visto, comenzó a extenderse sobre el agua. No era una niebla normal, de esas que se disipan con la brisa matutina. Esta se movía con una vida propia, formando remolinos y figuras fantasmales que parecían danzar alrededor del barco. La tripulación, un grupo de marineros tan diversos como los puertos que habían visitado, se inquietó. Los susurros de viejas leyendas sobre el vórtice de las almas perdidas comenzaron a circular por la cubierta. Alonso, sin embargo, se mantuvo impasible. Mantengan la calma, dijo con su voz grave que resonaba con autoridad. Este no es el vórtice, este es el vórtice de la niebla, un fenómeno del que mi abuelo me hablaba. Es una manifestación de energía, una anomalía magnética del mar. Solo hay una forma de salir de ella. La tripulación, aunque aliviada, se miró entre sí con curiosidad. ¿Qué haría el capitán? Él sabía que este fenómeno podía desorientar brújulas y confundir a los marineros más experimentados. Mientras la niebla se hacía más espesa, el aire se tornó helado y un silencio sepulcral se apoderó de todo. La tripulación perdió la noción del tiempo y de la dirección. A lo lejos, escucharon el sonido de una campana. No era una campana de barco, sino el toque antiguo y misterioso de una iglesia. La campana sonó una vez, luego dos y luego tres. Capitán, el sonido viene de ninguna parte, gritó un marinero llamado Joaquín, un joven de ojos vivaces y un espíritu indomable. El sonido no viene de ninguna parte, Joaquín. El sonido está aquí, respondió Alonso, señalando un punto en la niebla que parecía brillar con una luz tenue. El capitán Alonso sabía que el sonido de la campana era la clave para salir del vórtice de la niebla. Pero había una condición: debían encontrar la fuente. Guiados por el sonido fantasmagórico de la campana, los marineros maniobraron el viento marino a través de la densa niebla. Alonso en el timón, con su instinto de navegante más que con la ayuda de la brújula, dirigió el barco. La bruma se hizo más tenue a medida que se acercaban a la luz. Finalmente, la niebla se disipó, revelando un faro abandonado que se alzaba sobre un arrecife rocoso. Pero no era un faro normal. En su cima, en lugar de una luz, había una campana de bronce antigua, cuyo toque resonaba en el aire. El capitán Alonso ancló su barco cerca del faro y desembarcó con Joaquín. Este faro es la fuente de la anomalía. Tenemos que desactivar la campana o la niebla nos seguirá persiguiendo. Si logramos desactivarla, la bruma no volverá a aparecer, y si la activamos, el efecto será opuesto. La niebla nos seguirá a donde vayamos, explicó Alonso. Pero no será fácil.
Hay un guardián de la campana. Nadie puede ver al guardián, es invisible. Joaquín se asustó un poco, pero el capitán Alonso le mostró una de sus linternas. Con la luz, el guardián de la campana se mostrará. Subieron la escalera del faro, sintiendo la presencia de una fuerza invisible que parecía oponerse a su avance. En la cima, la campana de bronce estaba suspendida, inmóvil. En la base de la campana se veían unos escritos antiguos. El capitán supo de inmediato lo que significaban. La linterna de Alonso iluminó el interior de la torre. El aire se sentía más pesado, impregnado por un olor a musgo antiguo. Los extraños escritos en la base de la campana se iluminaron y justo delante de ellos la silueta de un hombre se hizo visible. El guardián de la campana, como había predicho Alonso, estaba allí, su rostro una mezcla de dolor y serenidad. Parecía pedir ayuda. No habló, pero sus ojos, que miraban fijamente a Alonso, contaban la historia de una vida de soledad y la maldición por tener que custodiar la campana. Es el guardián de la campana, el antiguo farero que no pudo abandonar su puesto, murmuró Alonso. Dejó escrita esta nota. Solo el deseo genuino de salvar a otros puede romper la maldición. Joaquín, con su mirada de inocencia, se acercó al guardián. Su mano, al acercarse, atravesó el cuerpo del espectro sin sentir nada. Capitán, ¿qué es lo que debemos hacer?, preguntó Joaquín. Alonso sabía la respuesta, pero la maldición no se rompía con un simple deseo, era con una ofrenda. Entonces el capitán extrajo de su bolsillo un amuleto antiguo que siempre llevaba consigo. Era un trozo de madera de un barco que se había hundido, tallado en la forma de un faro. Se lo había dado su abuelo antes de que él falleciera y lo consideraba un tesoro invaluable. Con una mirada de determinación lo colocó sobre la base de la campana. El amuleto de mi abuelo era su recuerdo, era para mí un tesoro, pero lo ofrezco para que el guardián sea libre. Al colocar el amuleto sobre la base de la campana, la figura del guardián se volvió más sólida. Su rostro, por fin, mostró una sonrisa de alivio. Al mismo tiempo, el amuleto comenzó a emitir un resplandor. La campana, impulsada por una fuerza invisible, giró lentamente. Joaquín, ahora es tu turno de activar la campana, gritó Alonso. Gira la manivela de bronce en sentido horario. Joaquín, a pesar del miedo, se puso en acción. Con las manos temblorosas, giró la manivela. El guardián, que estaba visible ahora para ambos, los miró. Un sonido melodioso, distinto del que habían escuchado antes, llenó el aire. No era el toque lúgubre que los había atraído hasta allí, sino una vibración armoniosa que se extendió por todo el faro. A medida que el sonido se hacía más fuerte, la figura del guardián se fue disipando, como la niebla que se esparcía sobre el mar. Su rostro, antes lleno de pena, se había transformado en uno de paz. Joaquín, con lágrimas en los ojos, vio cómo el espectro desaparecía, al tiempo que la luz de un faro real brilló en la cima de la torre. La luz giró sobre el mar, ahuyentando lo que quedaba de la niebla. El viento marino fue el primer barco en ver la nueva luz del faro, y la tripulación soltó un grito de alegría al ver que las aguas estaban de nuevo en calma. El capitán y Joaquín bajaron del faro. El amuleto había desaparecido, pero el faro brillaba con su propia luz, un faro que había sido activado por el sacrificio de Alonso y la valentía de Joaquín.
Mientras navegaban de vuelta, Alonso miró a Joaquín. Has demostrado valentía y compasión. El mar te necesita. La historia se extendió por los puertos y los barcos que navegaban por esas aguas, y así el capitán Alonso, con su barba gris y sus ojos profundos, sabía que una nueva historia había comenzado para el joven Joaquín, una historia que lo llevaría a mares y tierras que Alonso solo podía ver en sus sueños.